Bueno, como veis, los cultos del mes de agosto son self-service. Uno se lo hace todo, ¿no? Uno preside, menos pasar la ofrenda, prácticamente lo hace todo. Vamos a ver si está por aquí la maquinica. No está. Lo que pasa, las diapositivas. Está perdido en combate. A ver, aquí está, ¿no? Bueno, pues no está. Vaya. Qué extraño, ¿no? ¿Podrás pasarlas, Dani? Por favor. Bueno, pues la primera de las diapositivas, ¿lo conocéis? Es la famosa escultura del pensador de Rodin, el escultor francés. Es un señor que está pensando. Y quería utilizar esta ilustración porque hoy me gustaría compartir con vosotros algo de la palabra del Señor acerca de los pensamientos. Hay muchas cosas, o hay cosas cuando uno predica que parte de la congregación se puede sentir identificada y parte de la congregación no. Pero en este todos nos podemos sentir identificados porque todos pensamos, ¿verdad? Mejor o peor, pero todos pensamos y todos tenemos el pensamiento activado, yo diría que constantemente. Por eso en esta mañana me gustaría compartir con vosotros algo acerca de los pensamientos. Si pasamos a la diapositiva, este es el título del sermón, pensamientos, y pasamos a la introducción. ¿Qué es el pensamiento? Todos pensamos, pero tal vez no nos hemos parado a pensar en los pensamientos, pensar sobre los pensamientos, ¿verdad? Dicen que el pensamiento es toda la actividad y toda la creación de nuestra mente, todo aquello que nosotros traemos a la existencia por medio de nuestro intelecto. Realmente, si piensas en pensar, es algo realmente fascinante. A través del pensamiento podemos nosotros dar creación, en un sentido, podemos traer a la existencia multitud de cosas, algunas cosas reales y otras cosas ficticias. Cuando nuestro pensamiento trabaja o funciona con cosas que son conceptuales o abstractas, pues se le denomina la imaginación. Pero es interesante que constantemente nuestra mente está generando pensamientos. No sé si, nuevamente, es interesante pensar sobre los pensamientos. A veces los pensamientos los genera un estímulo externo. Yo veo algo o a alguien y esa persona o esa situación o esa circunstancia automáticamente genera en mí un proceso mental y comienzo a pensar y comienzo a darle vueltas a la cabeza y mi mente va elucubrando y va creando pensamientos. Es toda una construcción y es toda una creación. Pero también os habréis dado cuenta de que en ocasiones los pensamientos simplemente vienen y uno no puede identificar un estímulo ni externo ni interno que los haya generado. Simplemente los pensamientos, ¡pum!, vienen. Y uno a veces dice, pero ¿de qué me habrá venido a mí este pensamiento? ¿O cómo me habrá venido a mí a la cabeza esto? A veces realmente los pensamientos brotan de manera espontánea. A veces, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me pasa, a veces yo me sorprendo de las cosas que puedo llegar a pensar. Las cosas que se me pueden llegar a pasar por la cabeza. ¿Os ha pasado? Que a veces uno dice, pero ¿cómo es posible que se me pase esto por la cabeza? Pero a veces también uno se avergüenza de las cosas que puede llegar a pensar, ¿verdad? Es interesante, porque uno no entiende cosas que le pasan por la cabeza, pero ¿cómo se me puede venir a mí esto a la cabeza? Pero la verdad es que también a veces uno se avergüenza de las cosas que uno puede llegar a pensar. Y es todo un proceso, es todo realmente complejo. Yo diría que no podemos dejar de pensar.
aunque a veces yo hay personas que me pregunto si piensan. Con Sara siempre nos reímos porque nosotros hacemos viajes en avión que a veces duran 12 o 13 horas. Y yo, si no estoy leyendo o haciendo algo, secuestraría el avión. Necesito acción y movimiento. Leo, miro películas, escribo, pero veo que hay personas que están a las 13 horas en estado catatónico, ¿no? Es decir, no se mueven, no leen, no miran películas, y pienso, ¿estarán en modo avión? Como los teléfonos, y hasta que no aterricen no se activan, porque ¿cómo es posible que estén tan aparentemente en un estado de hibernación? Porque yo no puedo parar de pensar. Para mí, muchísimas veces, lo difícil es, cuando a lo mejor estoy hablando con alguno de vosotros, agarrar los pensamientos que se me van, ¿no? Porque como en una computadora o en un ordenador que tienes varias ventanas abiertas, a veces la mente genera nuevas y nuevas y nuevas ventanas, ¿no? El pensamiento, por decirlo de alguna manera, es tremendo. Es tremendo. Si yo ahora os dijera que vamos a dejar de pensar por un momento, es que no podríamos hacerlo. El simple hecho de decir no vamos a pensar estimula el pensamiento, ¿no? Y entonces te hace ser consciente del proceso de pensar. Es muy interesante. De hecho, hasta de noche pensamos, aunque no tengamos conciencia de ello. Hay toda una actividad intelectual nocturna increíble, ¿verdad? Y supongo que todos vosotros habéis tenido uno de esos malos sueños, uno está con angustia y con ansiedad, hasta que el cerebro te dice, ¡hey, que estás soñando!, ¿verdad? Ya, qué descanso y qué satisfacción. Bien, el punto que quería decir es que es algo tremendamente interesante el pensamiento. El pensamiento, dicen que siempre precede a la acción. Es decir, antes de hacer algo, tú lo piensas. A ver si me sé explicar. El pensamiento genera una determinada acción. Es cierto que a veces hay inhibidores de la acción. No hacemos todo lo que pensamos, no porque no queramos hacerlo, a veces por miedo, a veces por temor a las consecuencias económicas, sociales, espirituales que puede tener, pero antes de que un pecado se cometa, antes de que una acción se lleve a cabo, generalmente, normalmente y habitualmente se ha producido un proceso mental. Primero hay un proceso mental, es en nuestro pensamiento donde se genera la oportunidad, la posibilidad, la valoración de pecar o no pecar. Es interesante, ¿no? Porque lo que nos enseña la ciencia es que lo que tú piensas modifica tu cerebro. Y esas modificaciones que se han hecho en tu cerebro determinan lo que tú piensas. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Es como una interacción. Es decir, de lo que se come se cría. Habéis oído ese refrán, ¿verdad? Lo que tú comes determina de alguna manera lo que tú generas. Lo que yo quiero decir es que con lo que tú alimentas tu cerebro constituye la materia prima con la que después tu cerebro elaborará los pensamientos. Y esos pensamientos que elaborará tu cerebro con la materia prima que previamente tú le has suministrado a tu cerebro, esos pensamientos a la vez determinarán tus acciones y todo esto se va retroalimentando. Es muy interesante porque a veces no somos conscientes de que la manera en que alimentamos nuestro cerebro, los productos culturales, intelectuales o mentales que entran a tu cerebro y a mi cerebro, determinarán la forma en que pensaremos y la forma en que viviremos. Y la forma en que pensaremos y que viviremos volverá a retroalimentar en un ciclo sin fin nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. ¿Me he sabido explicar con suficiente claridad? ¿Tiene sentido? Lo que se come se cría. Lo que tú metes en tu cerebro determina el tipo de pensamientos que tu cerebro puede generar. Y los pensamientos que tu cerebro puede generar determinarán el tipo de acciones que tú
llevarás a cabo y que tú vivirás. La Biblia lo dice de una manera muy simple. Tal y como es el hombre en su corazón, así actúa. Mi versión, ya sabéis que siempre es un poco rara, dice: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es la actuación del hombre. Como es el pensamiento en su corazón, tal es la actuación del hombre. Nos dice la Biblia, Jesús lo dice, que del corazón del hombre nacen los pensamientos. Y, nuevamente, hay una interacción constante entre nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y cómo eso nos va moldeando y nos va retroalimentando. Lo cierto es que no podemos detener el pensamiento. No podemos detener el pensamiento. No sé cómo explicarme, pero antes yo os decía que hay cosas que podemos llegar a pensar que realmente son vergonzosas. Hay cosas que podemos llegar a pensar que deshonran a Dios y que no agradan para nada a Dios. No podemos detener el pensamiento, pero sí que podemos gestionar nuestros pensamientos. Y eso es lo que quería compartir con vosotros en esta mañana. Yo no puedo evitar pensar lo que pienso, pero sí que puedo gestionar lo que pienso. Y eso es lo que me gustaría compartir con vosotros hoy. ¿Hasta aquí me he sabido explicar? ¿Tiene sentido? O sea, yo no puedo evitar los pensamientos que vienen a mi mente. Es inevitable. No sabemos generalmente el proceso del pensamiento, cómo funciona, pero sí que los puedo gestionar. Es más, tengo la responsabilidad y tengo la obligación de gestionarlos. Si pasamos al siguiente punto, la Biblia y el pensamiento, solamente me gustaría, de una manera muy breve, es un tema muy profundo, pero de una manera muy breve, me gustaría deciros algunas de las cosas que la Biblia dice acerca de los pensamientos. La Biblia afirma una y otra vez que Dios conoce los pensamientos de los hombres. Es interesante porque si vais a los Evangelios, veréis que una y otra vez se nos dice que Jesús, sabiendo lo que pensaban, Jesús conociendo lo que pensaban, Jesús al saber lo que estaban pensando, Dios conoce nuestros pensamientos, hasta los más íntimos, hasta los más profundos. Yo diría que hasta aquellos que nosotros mismos muchas veces no nos atrevemos a darle riendas sueltas y en cuanto aparece un pequeño brote, lo reprimimos por miedo o por vergüenza. ¿A dónde nos pueden llevar esos pensamientos? Pero la Biblia dice que Dios conoce nuestros pensamientos. La Biblia también dice que nuestros pensamientos acostumbran a ser, a menudo, pensamientos de iniquidad. Y que estos pensamientos de iniquidad nos llevan a acciones y a conductas de iniquidad. Es lo que dice la Biblia. El Señor conoce nuestros pensamientos y sabe la maldad y la iniquidad de nuestros pensamientos. Jesús en el Evangelio de Mateo vuelve a insistir que es del corazón en el sentido de nuestro control, de donde nace nuestra vida, de donde se controla nuestra vida, de donde nacen nuestros pensamientos. Y la Biblia nos invita una y otra vez a que permitamos que el Señor eche luz sobre nuestros pensamientos. Que el Señor los examine, que el Señor los pueda escrutar, que el Señor los pueda identificar, que el Señor los pueda analizar y los pueda examinar. Así que el Señor conoce mis pensamientos. El Señor dice que mis pensamientos tienen una gran tendencia a encaminarse hacia la iniquidad. El Señor dice que mis pensamientos siempre preceden a mis acciones y el Señor dice que permitamos que Él eche luz sobre nuestros pensamientos, que los analice, que los pueda evaluar, que nos dé luz acerca de qué valor o qué motivación o qué actitudes tienen nuestros pensamientos. El último punto que quería compartir con vosotros es qué hacer con los pensamientos. Yo antes os decía que no podemos evitar los pensamientos, pero sí tenemos la obligación y sí que tenemos la responsabilidad de gestionar nuestros pensamientos. Hay una frase que se atribuye al reformador alemán del siglo XVI, Martín Lutero, el cual decía lo siguiente en relación a los pensamientos. No podemos evitar que los pájaros revoloteen sobre nuestras cabezas, pero sí que construyan sus nidos en ellas. Y yo creo que con esto Lutero
se refería a la necesidad que tú y yo tenemos de gestionar nuestra vida mental. Yo no puedo impedir que los pensamientos que me vienen a la mente me vengan. ¿Me estoy sabiendo explicar? Pero sí que puedo gestionarlos. Yo no puedo evitar que los pájaros revoloteen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que construyan un nido sobre la misma. La primera manera en que nosotros podemos gestionar nuestros pensamientos, primero es siendo conscientes de cuál es el alimento que le estamos dando a nuestros pensamientos. Realmente hay gente, y tal vez es nuestro caso, que alimentan su mente únicamente con basura y con porquería. Si es basura y porquería lo que alimenta nuestra mente, esta es la materia prima con lo que nuestra mente estará trabajando y con lo que nuestra mente estará generando pensamientos. ¿Me estoy sabiendo explicar? Si lo que tú alimentas tu mente es todos estos reality shows que hay en televisión, es pornografía, es violencia, es puntos suspensivos, esta es la materia prima que utilizará tu cerebro para poder generar pensamientos. No nos ha de extrañar, pues, que después broten en nuestra mente los pensamientos que broten. No nos debe de extrañar porque esto es de lo que lo hemos alimentado. Pero como dice muy bien Martín Lutero, hay que gestionar nuestros pensamientos. Y esto es lo que nos dice también el apóstol Pablo en un versículo muy, muy interesante. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, os lo leo y no hace falta que lo busquéis, Pablo nos dice que debemos de llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Y esto ha sido durante toda la semana, cuando he ido a correr esta semana, que he tenido la oportunidad de correr varios días, este ha sido un pensamiento recurrente. Debo de llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Y el mismo Pablo, escribiendo a los filipenses, dice que debemos de pensar en todo aquello que es bueno, en todo aquello que es agradable, en todo aquello que es de buen nombre, en todo aquello que honra a Dios. Fijaos que Pablo nos habla de dos cosas. Por un lado, todo pensamiento cautivo a Cristo. Y por otro lado, nos dice que llenemos nuestra mente con todo lo que es bueno, con todo lo que es honroso, con todo lo que es de buen nombre, con todo aquello que honra y agrada a Dios. O sea, que aquí tenemos los ingredientes para la gestión de nuestros pensamientos y de nuestra vida mental. Llevar todo pensamiento cautivo a Cristo y pensar en todo aquello que genera, todo aquello que es bueno, todo aquello que es agradable, todo aquello que es perfecto, todo aquello que es de honra, todo aquello que realmente agrada a Dios. Fijaos, ¿cómo lo podemos hacer eso en la práctica? ¿Cómo en la práctica podemos llevar todo pensamiento cautivo a Cristo? Por ejemplo, dejadme que os ponga un ejemplo. Yo me encuentro con una persona, hablo con una persona y esta persona lo que me comparte, me está compartiendo una experiencia de su vida o me está compartiendo una situación de su vida y eso genera en mí envidia. Empiezo a sentir envidia y empiezo a disminuir el mérito y el valor de lo que esa persona ha hecho. Empiezo a quitarle mérito, empiezo a compararme con ella y a buscar motivos para sentirme mejor. Es decir, mi mente empieza a generar todo un proceso mental que se ha generado por una conversación con una persona. ¿Hasta aquí tiene sentido? ¿Cómo podemos generar eso? Bien, yo creo que lo primero que podemos hacer y que debemos de hacer es reconocer nuestros sentimientos. Es decir, Félix, estás sintiendo envidia. Félix, le estás quitando valor a esta persona. Félix, te estás comparando con esta persona y estás buscando motivos para sentirte superior y para denigrar lo bueno que esta persona ha hecho o lo bueno que esta persona ha conseguido. El primer paso para mí es reconocer mis sentimientos, mis pensamientos, es no negarlos, no justificarlos, no tratar de quitarles valor, no tratar de alguna manera de hacer que sean más presentables, no. Reconocerlos tal y como son. Es envidia, es lujuria, es avaricia, es miedo, es crítica, es negativismo, es legalismo, sea lo que sea, lo que yo tengo que hacer es
reconocer mis pensamientos, sacarlos a la mente, permitir que estos pensamientos estén en mi mente. El segundo paso que yo creo que podemos hacer para llevar todo pensamiento cautivo a Cristo es ponerle nombre y apellidos a los pensamientos que tengo. Antes os lo estaba diciendo, lo que estoy pensando es envidia, lo que estoy pensando es negativismo, lo que estoy pensando es una crítica destructiva hacia esa persona, lo que estoy pensando es lujuria, lo que estoy pensando es gula, lo que estoy pensando es avaricia, lo que estoy pensando es algo que deshonra a Dios. Es decir, le pongo nombres y apellido a las cosas que estoy pensando, las etiqueto, las afronto tal y como son. El tercer paso que nos enseña la Escritura es que nosotros llevemos nuestros pensamientos a Jesús, llevarlos cautivos a Jesús. ¿Qué quiero decir con llevarlos cautivos a Jesús? Lo que quiero decir es que en mi proceso mental yo le digo al Señor, Señor, mira, esto es lo que estoy sintiendo. Cuando pienso en esta persona, estos son los pensamientos que me vienen a la mente. Esas son las cosas que me vienen a mi mente y a mi cerebro. Y estas cosas yo sé que a ti te deshonran y estas cosas sé que a ti te desagradan. Y lo que quiero hacer es traerlas ante ti y lo que quiero hacer es dártelas a ti. Yo sé que son deshonrosas, yo sé que son vergonzosas, pero no voy a permitir que ocupen un lugar en mi mente. Te las voy a dar a ti. No las voy a reprimir, no voy a ignorar que las tengo, no voy a hacer ver que estas cosas no son reales en mi vida, pero te las voy a llevar cautivas a ti. Y voy a reemplazar esos sentimientos, voy a reemplazar esos pensamientos, como dice la Escritura, por todo lo que es bueno, por todo lo que es justo, por todo lo que es santo, por todo lo que es de buen nombre y por todo aquello que honra a Dios. Y la promesa que nos da la Escritura es que entonces la paz de Dios guardará nuestros pensamientos y nuestras mentes en unión con Cristo Jesús. ¿Tiene sentido lo que comparto con vosotros? Es decir, tú no puedes evitar pensar, pero sí puedes gestionar tus pensamientos. Sí puedes llevar tus pensamientos cautivos a Cristo Jesús. Sí puedes ponerles nombre y apellidos a tus sentimientos, a tus pensamientos. Y llevarlos al Señor y decirle, Señor, esto es lo que estoy pensando. Sé que es vergonzoso, sé que es deshonesto, sé que no es justo, sé que es indigno, sé que me hace daño, sé que puede hacer daño a otros, pero no lo voy a permitir y lo voy a llevar cautivo a ti y te lo voy a dar a ti. Y voy a pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que es de buen nombre. Y ese proceso es un proceso que se va haciendo cada vez que un pensamiento viene a la mente, se agarra y se lleva cautivo a Cristo. Cada vez que un pájaro revolotea en tu cabeza, lo espantas para que el pájaro no plante un nido en tu mente, para que esos pensamientos no echen raíces en tu mente y en tu corazón y nos contaminen de amargura, de lujuria, de envidia y de todas aquellas cosas que al final van destruyendo y van pervirtiendo nuestro carácter. Eso es lo que quería compartir con vosotros en esta mañana. Y lo quería compartir porque todos tenemos una vida mental intensísima. Todos constantemente estamos recibiendo impulsos que alimentan nuestra vida mental. Desde que salimos a la calle, donde de manera consciente o inconsciente estamos recibiendo estímulos que generan pensamiento, desde las cosas que intencionalmente, de manera consciente y de manera voluntaria, decidimos utilizar para alimentar nuestra mente. Todo eso genera posteriormente el tipo de pensamientos que hay en nuestra mente. No podemos evitar el pensar, pero sí tenemos la posibilidad y la responsabilidad de gestionar nuestro pensamiento, de llevarlo cautivo a Cristo Jesús. Y la manera de hacerlo es muy práctica. Vuelvo a insistir, cada vez que venga un pensamiento, reconócelo, nómbralo y dáselo a Jesús. Cada vez que venga una actitud que tú entiendes que te deshonra, nómbrala, preséntala, dásela a Jesús. Y llenemos nuestro corazón de todo aquello que es puro, de todo aquello que es digno, de todo aquello que es de buen nombre. El último punto que quería compartir con vosotros es la aplicación. A mí me gustaría pediros que podamos pasar un momento a nivel personal y a nivel individual y pudiéramos pensar qué tipos de pensamientos debemos de llevar ahora cautivos a Cristo.
A lo mejor estás teniendo malos pensamientos respecto a mí, entonces es una buena oportunidad para llevarlos a Cristo, ¿verdad? Llevarlos cautivos a Cristo. Es una buena oportunidad para practicarlo. Pero bromas aparte, ¿qué pájaros rondan por tu cabeza que debes de llevar cautivos a Cristo? Porque ahora es el momento de hacerlo, ¿verdad? De llamarles por su nombre, de llamarles lo que son y dárselos y llevarlos cautivos a Cristo. ¿Os parece que tengamos un momento a nivel individual y personal para espantar pájaros? Y después os diré una segunda aplicación y daremos por acabado nuestro tiempo. Bien, yo no soy profeta, pero os voy a hacer una profecía. Durante esta semana, justo nada más acabar este culto, vais a empezar a generar pensamientos. Y yo os quiero invitar a que esta semana hagamos un esfuerzo intencional y un esfuerzo consciente para llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Es nuestra decisión, es nuestra responsabilidad hacerlo. Lo que quería compartir con vosotros en esta mañana, y con esto ya acabo, es que todos nosotros tenemos una vida mental tremendamente intensa y estamos generando constantemente pensamientos. Estos pensamientos a veces son provocados por estímulos externos o internos y otras veces simplemente brotan sin que sepamos cómo ni por qué. Hay algunos pensamientos que son dignos, que son buenos, y hay otros pensamientos que nos llevan a la iniquidad y que nos corrompen. Os he compartido lo que decía Martín Lutero, que no podemos evitar que los pájaros vuelen, pero sí que planten nidos, y lo que nos decía el apóstol Pablo de llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Y, contrariamente, pensar en todo aquello que es bueno, todo aquello que es de buen nombre, todo aquello que es justo y honesto. Y os decía que la fórmula es muy simple. Reconozcamos el pensamiento, pongámosle nombres y apellidos, etiquetémoslo y démoselo al Señor para que el Señor se quede con él y reemplacémoslo por aquello que es de buen nombre y aquello que honra y que agrada a Dios. No hace falta ir a un seminario teológico para poder vivir y aplicar este concepto. No hace falta saber ni griego ni hebreo. Está hasta al alcance de esos que en el avión van en modo avión, ¿verdad? Y que no piensan. Está al alcance de todos nosotros. Pero nos puede llevar a llevar una vida mucho más sana y que honre mucho más a nuestro Dios y a nuestro Señor. Que así sea.